Pues, gracias por la presentación. A ver, como ha comentado el amigo Rafa, en mi caso es el de un investigador básico. Yo soy catedrático de bioquímica en la Universidad de Barcelona, aquí muy cerca. Y como dice él, básico, desgraciadamente, no suele querer decir sencillo. Aunque alguna vez pasa, ha pasado alguna vez a alguien decir, ¿y tú te dedicas? Yo soy investigador. ¿Qué investigación haces? Investigación básica. Y dice, investigación muy sencillita, ¿no? Y después, pues, desgraciadamente no. Como investigador básico yo no os voy a contar cosas de clínica y de aplicación clínica. Os voy a contar dos partes. Una primera, 4 conceptos sobre GLUT1. Igual ya los habéis oído y ya sabéis un poco cómo va y de qué es GLUT1. Y luego lo que os voy a contar es un aspecto de una investigación que estamos haciendo nosotros, que tiene un interés básico, tiene un interés posiblemente para enfermedades metabólicas en general, pero como es una investigación cuya diana es GLUT1, pues puede ser en un futuro relevante para el tipo de enfermedad que a vosotros os concierne. Como os digo, son cuestiones básicas que voy a intentar explicar de la manera más sencilla posible. Y a veces, como os digo, están lejos de la clínica. Una vez me invitaron a una charla también en un contexto muy de pacientes y tal, y claro, a mí no me conocía nadie, era justo antes, había el café, y yo estaba tomando café y oigo unos asistentes al lado, que no eran familias, eran médicos, eran endocrinólogos, que decían, parece ser que ahora viene la charla del investigador básico. Juégate algo, que no pasarán 2 o 3 diapositivas, que veremos una rata. Pues no habrá ratas de visu, pero cosas de ratas a lo mejor sí que salen. Bueno, esto solo es para que sepáis dónde estamos. Estamos en la Facultad de Biología, muy cerca de aquí. Nuestro equipo, junto a otros equipos de la universidad, tenemos una alianza estratégica con todas las unidades de investigación de este hospital, pues para intentar aportar este conocimiento básico que nosotros desarrollamos y que intentamos tener a aspectos aplicados que a nosotros ya nos trascienden porque nosotros no estamos en un hospital. Bien, lo del tema de los transportadores de glucosa, esto ya probablemente lo conocéis. En el organismo existe una amplia batería de moléculas que se encargan del transporte de glucosa y GLUT1 forma parte de los que se llama por difusión facilitada, que esto no tiene más importancia que en relación al mecanismo bioquímico mediante el cual las células captan la glucosa. La principal diferencia entre los distintos transportadores de glucosa en el organismo es que tienen distinta distribución tisular, se encuentran en distintos sitios, algunos se solapan, en un mismo tejido puede tener varios, preferentemente uno, preferentemente otro, es bastante complejo, y luego también que las funciones pues tienen un cierto grado de especialización, aunque también ocurre que pueden ser redundantes, es decir, que a veces cuesta de distinguir si un transportador de glucosa realmente es el único que hace determinado tipo de transporte de glucosa. Se mezcla la especificidad en distintos tipos de células, a ciertas peculiaridades, y el hecho es que en el fondo del fondo el transportador de glucosa más estudiado es GLUT4 en el fondo, porque GLUT4 es la diana principal de afectación cuando existe lo que es la patología diabética, que no es en general una enfermedad rara, sino que es una enfermedad muy común. Entonces esto ha hecho que se haya estudiado muchísimo GLUT4. Y GLUT4 es el transportador que relaciona el metabolismo de la glucosa con la insulina. La insulina provoca un aumento en el transporte de glucosa a través de la inducción, el aumento de GLUT4. La mayor parte de GLUT4 está dentro de la célula, pero no está en la superficie a punto para captar la glucosa. Cuando llega la insulina lo hace, y entonces esto hace que esa célula capte más glucosa. Pero evidentemente para que una célula transporte glucosa mediante GLUT4 tiene que estar ahí y tiene que ser un transportador importante en esa célula. En cambio, GLUT1 se considera pues, un transportador insensible, como ya sabéis, a insulina, sino que ejerce un transporte de glucosa pues, más, podríamos decir, basal o sistémico. Aquí esto es una representación un poco de los distintos tejidos y la presencia preferente de unos u otros transportadores. Como podéis ver, es bastante complejo y raramente un tejido del organismo tiene un único transportador de glucosa que lo hace todo. Por ejemplo, en el tejido adiposo, en la grasa, sí que GLUT4 es muy mayoritario y es el más prevalente, ¿no? Pero en la mayor parte de otros tejidos, incluido el músculo también, que tiene mucho GLUT4, pues existe una coexistencia de los distintos GLUTs. La manera en que GLUT1 transporta la glucosa dentro de la célula es mediante este proceso denominado difusión facilitada, solo para que
lo sepáis, estas cosas nos gustan a los bioquímicos. Fundamentalmente existe una conformación del receptor, el receptor está incrustado en la membrana de la célula, existe una conformación del transportador que reconoce la glucosa exterior y entonces se producen, a través de una serie de cambios conformacionales, es capaz de aparecer una conformación en la cual la glucosa se libera dentro de la célula. No vamos a entrar en estos detalles, hay muchos aspectos cinéticos y básicos de cómo funciona el transportador, pero es un transportador por difusión facilitada. Como sabéis, pues que es porque esto es un poco el background de todo lo que estáis vosotros interesados por motivos obvios, es que la glucosa es esencial para la función de las neuronas. ¿Okay? Pero también es cierto que tiene que haber procesos que sostengan la captación de glucosa en el cerebro. Y en estos procesos influye una situación o una disposición relativamente compleja del acceso de nutrientes y de solutos desde la sangre al cerebro y especialmente a la neurona, que es la que va a necesitar especialmente la glucosa para funcionar. Y esto es debido a la arquitectura de las células en el cerebro, que tiene una complejidad que va mucho más allá del hecho de que haya neuronas. Entonces, dentro de esta complejidad, que podríamos pasarnos aquí hablando, y tampoco yo es que entienda mucho porque no soy de neuro, pero dentro de esta complejidad pues juega un papel crítico células no neurales, como son las células endoteliales, que son las células que recubren los vasos que acceden al cerebro y que son células que constituyen lo que se denomina la barrera hematoencefálica o contribuyen a lo que se denomina el concepto de barrera hematoencefálica, que es un sistema mediante el cual se controla el acceso de sustancias, especialmente al cerebro, tanto de nutrientes como también de hormonas o de fármacos o de otras moléculas. Por otra parte, dentro del cerebro, esto lo tenemos aquí, bueno, lo vamos a explicar después esto. Aparte, dentro del cerebro no solo tenemos las neuronas, evidentemente tenemos otros tipos celulares y unas muy importantes son las denominadas células gliales y dentro de ellas los astrocitos, que son células que no son células neuronales propiamente dichas, pero son células que juegan un papel crítico en todos los procesos de gestión de nutrientes para que al final las neuronas acaben realmente siendo apropiadamente nutridas. Entonces yo siento por esta diapositiva, porque aquí hay un mogollón de nombres y de cosas, pero solo me interesa que veáis esta idea general, ¿no? El transportador GLUT1 tiene una expresión preferencial en la célula endotelial, y por aquí es por donde llega la glucosa. Entonces la glucosa llega por aquí y es captada o es transportada gracias a GLUT1, y este transporte de GLUT1, una de las cosas que puede hacer es transferir glucosa, que también es captada por el transportador GLUT1, en este segundo tipo de célula, que es el astrocito, que es como esta especie de célula ayudante. También puede transferir la glucosa directamente a las células neurales, que son las que están simbolizadas aquí con todo este lío de transportadores y cosas que no hace falta que hagáis mucho caso, ¿no? O sea, la idea es que el transportador GLUT1 donde ejerce el papel crítico y donde se expresa de manera preferente es en la célula endotelial y en el astrocito. De hecho, las células neurales propiamente dichas no son tan dependientes del GLUT1 como el otro transportador, GLUT3. Pero a efectos prácticos, para que la glucosa acceda de manera directa, o a veces incluso fruto de su metabolización como lactato en el astrocito, y nutran a la célula neural, que es la que va a hacer las funciones neurales propiamente dichas, para eso se necesita GLUT1, aunque no esté ahí, ¿de acuerdo? Aunque esté en la célula endotelial y en la célula fundamentalmente del astrocito. Y eso es lo que ejerce esta dependencia, que en el fondo podríamos llegar a pensar que es medio indirecta, entre la importancia de que GLUT1 esté correctamente funcional aquí y que el suministro energético a la célula neural sea suficiente. Entonces yo lo que os voy a contar, esto es el contexto, ¿no?, de GLUT1, y como lo que más me interesa es contaros qué cosas se hacen en un laboratorio que un día puedan tener interés para una aplicación a la patología, os voy a contar un tema en el que nosotros trabajamos en origen en relación con cuestiones relacionadas con diabetes y tal, pero que resulta que yo creo que pueden acabar teniendo importancia en relación con esta patología. Y esto es los estudios que estamos haciendo con una hormona que se denomina FGF21. Esta hormona se descubrió en el año 2005 por sus propiedades antidiabéticas. La descubrieron, de hecho, los laboratorios de investigación de una farmacéutica en Estados Unidos que estaban buscando nuevos compuestos antidiabéticos. Y encontraron, y no
no nuevos compuestos antidiabéticos, moléculas diseñadas artificiales en el laboratorio, sino moléculas que hubiera en el organismo y que no se conocieran y que podían ser antidiabéticos. Y dentro de esa investigación se dieron cuenta que había una hormona en nuestro organismo que no habíamos descubierto antes y que tenía este efecto antidiabético, ¿de acuerdo? Y vieron que tenía este efecto antidiabético porque disminuía los niveles de glucosa en la sangre, pero que no actuaba ni sobre la insulina ni sobre el transportador dependiente de insulina, GLUT4. Y bueno, desde un punto de vista del mecanismo básico, se descubrió que esta hormona la produce el hígado, principalmente. El hígado la vierte a la circulación, la tenemos en la sangre, y entonces actúa sobre las células donde ejerce su efecto. Para que una célula reciba el efecto de esta hormona, tiene que tener en su superficie estas dos moléculas, que una se llama receptor 1 de FGF y otra se llama beta-cloto, este nombre es raro. Eso solo os lo digo porque luego para el razonamiento que vamos a hacer después, eso va a ser muy crítico. Esta molécula se ha visto que tiene muchos efectos en muchos órganos. Tiene efectos en el corazón y protege frente a la hipertrofia cardíaca. Tiene efectos sobre el tejido adiposo blanco y promueve pues, que capte glucosa y por eso disminuye la glucosa en la sangre, pero tiene también efectos sobre algunas hormonas y tiene efectos también sobre el cerebro. Aunque los que se han visto hasta ahora parecen más relacionados con algunas cosas del ritmo diurno del metabolismo, ciertas cuestiones comportamentales de preferencia por el sabor dulce, pero todo es como muy reciente, porque fijaros que todo lo que enseño aquí son cosas, pues por ejemplo, desde el 2013, o sea que se empieza a conocer cómo funciona. Entonces el punto crítico es que cuando hemos analizado cuál es esa diana, qué está haciendo realmente en las células FGF21, hemos visto que la diana es GLUT1 y que FGF21 lo que ejerce principalmente es el aumentar la cantidad de GLUT1 cuando afecta a una célula. Esto, por ejemplo, es en células adiposas y esto ya lo observaron cuando la descubrieron, ¿de acuerdo? Esto es un experimento, se cogen células adiposas y se mira la cantidad de GLUT1 y la cantidad de GLUT4. Y entonces se pone la hormona y se estudia en el momento de inicio del experimento y al cabo de 6, 24, 48, 72 horas. Y estas barras negras indican la expresión de GLUT1 y la cantidad de GLUT1. Y como podéis ver, la cantidad de GLUT1 al cabo de pocas horas de haber puesto las células en contacto con esa hormona aumenta enormemente. En cambio, GLUT4 no hace nada y si hace algo, quizá disminuye. Este hallazgo lo hemos replicado en todos los laboratorios. Por ejemplo, este es un experimento totalmente análogo en nuestro laboratorio. Esto es con células adiposas humanas. Y fijaros de nuevo que si tú tienes las células y les pones la hormona en contacto durante un cierto tiempo, la cantidad de GLUT1 que aparece es mucho mayor. Y esto en paralelo, ¿qué causa? Pues causa un aumento en la captación de glucosa. Con lo cual, existe una hormona que es capaz de inducir la expresión y la cantidad de GLUT1 y provocar, por tanto, en las células diana que capten más glucosa. Hay cosas que esto lo impiden, y esto solo os lo comento también porque el sistema es bastante complicado. Y esto funciona muy bien si todo funciona bien. Pero, por ejemplo, si hay algún tipo de patología, como puede ser, por ejemplo, la inflamación o señales inflamatorias, a FGF21 le cuesta mucho ejercer este efecto. Esta diapositiva también me perdonáis. Olvidaros totalmente de los nombres y de los nombres estos rarísimos que hay. Es solo para ver el esquema de cómo sabemos que funciona. En la superficie de la célula están esos dos receptores que os he dicho. Llega FGF21 y genera dentro de la célula una serie de procesos que van a parar al gen GLUT1. Y el gen GLUT1 lo que hace es que se transcribe más, que quiere decir que provoca más que la proteína que está codificada por el gen se sintetice con mayor intensidad. Y la verdad es que empezamos a saber por investigaciones básicas bastante bien cómo funciona toda la cascada y qué es realmente lo que ocurre dentro de la célula para que el gen GLUT1 responda de manera tan sensible y tan específica cuando a la célula le llega el FGF21. Entonces, ¿cuáles son? Pues simplemente ¿qué interés creemos que tiene esto para el contexto de la deficiencia en GLUT1? Pues que, bajo nuestro razonamiento, si GLUT1 en la mayoría de casos es una enfermedad en la cual persiste la presencia de un alelo codificante por GLUT1 que puede ser funcional,
cualquier herramienta que pueda ayudar a aumentar la cantidad de glutuno a partir de la parte genética no alterada, quizá podría contribuir a restaurar las cantidades de glutuno, y eso podría tener interés. Pero para llegar a este punto hace falta saber muchas cosas. Primero, no sabemos si realmente FGF21 es capaz de actuar sobre las células endoteliales del cerebro, porque ya os he dicho que para que actúe la hormona necesita tener esos receptores. Pues todavía no lo sabemos. No tenemos claro si hay suficientes receptores como para que FGF21 sea eficaz para aumentar el glutuno en las células endoteliales. Y si entonces esto aumentaría la captación de glucosa, porque esta sería la estrategia. Y lo mismo también para los astrocitos, porque a lo mejor los endoteliales no tienen, pero los astrocitos sí, o los astrocitos no y las endoteliales sí. Entonces, jugando con esto, bueno, a ver qué se podría lograr aumentando al máximo la exposición a FGF21 en estas células. Hay otra cosa a comentar que también quizás sería interesante. Una cosa sería pensar, en plan, hipótesis tras mucha investigación, FGF21 quizás se podría utilizar como una terapia. La otra idea sería, ¿y aumentar la cantidad de FGF21 que tenemos normalmente? Si en el hígado es el principal productor, a lo mejor podríamos encontrar una manera para que nos aumente FGF21 y en un paciente a lo mejor eso le sirve para algo. ¿Qué sabemos que aumenta FGF21 en el hígado? Pues una de las cosas que en animales de experimentación funciona bien son las dietas cetogénicas. Con lo cual, el hígado frente a la dieta cetogénica y sobre todo frente a todo lo que es el procesamiento de los lípidos, aumenta FGF21. A ver si vamos a tener la sorpresa, porque tampoco lo sabemos, que a lo mejor parte de los efectos beneficiosos de la dieta cetogénica es porque está aumentando FGF21. Pues todavía no lo sabemos, pero en algún momento creo que valdrá la pena mirarlo. Si estas dietas cetogénicas están aumentando FGF21 y junto con el efecto metabólico de darle al cerebro cuerpos cetónicos, a lo mejor están aumentando esta hormona y esto está ayudando. Y no nos habíamos dado cuenta que esto es un mecanismo y luego se puede explotar. Vale. Pues estas son las 4 ideas que os quería comentar, porque no os quiero incordiar con muchos detalles y muchas cosas, pero cualquier pregunta que queráis y sed conscientes de que estamos muy interesados en esta investigación y en la utilidad que puede tener para la patología que os interesa. Gracias.